Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en este inicio del mes de julio. Estamos en pleno verano ya, señores. Miren, y estamos tan en verano, que en este fin de semana el calor fue insoportable. Este domingo eh, salimos a mediodía y me comentaba uno de los chicos que se puso a chequear en cuánto estaba la temperatura y marcaba 32 grados la temperatura, pero la sensación de calor, lo que se sentía realmente, estaba en 41 grados. Era insoportable, aún con aire acondicionado, con abanicos, con una serie de cosas, se sentía fuerte el calor. Polvo de Sahara, una onda tropical que anda dando vuelta por ahí, mucha humedad porque ha llovido mucho y el cielo en momentos se encapota también. Y todo esto ha contribuido realmente a provocar esta ola de calor y esta sensación de calor que se siente. Así mismo comenzó la semana. Así mismo ha comenzado la semana, la primera semana de julio, o sea, la cuenta regresiva del año 2023 hacia el final de año. Este es el mes séptimo. Cumplimos ya 6 meses completos de enero a junio. Estamos en el mes séptimo. Y así como mismo está la sensación de calor, el calor que se siente, realmente así estaba la política. La política en toda su dimensión, señores, en toda su dimensión. Un fin de semana cargado de actividades. El PRM inscribió más de 4.000 personas aspirantes a cargos de senadores, diputados, síndicos, regidores, porque son los cargos que se están inscribiendo ahora, que inmediatamente ya hay que presentar dentro de unos días ante la Junta Central Electoral los listados de personas que van a participar en las primarias del mes de octubre, donde se van a escoger, se van a elegir, se van a designar los candidatos que cada partido va a llevar al bailoteo de febrero y mayo del año que viene, del 2024, donde habrá unos 4.100 cargos en discusión: presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos, regidores, directores de juntas municipales y los vocales. Más de 4.100 cargos. Pero los que se están inscribiendo para las primarias sobrepasan los 10.000, casi seguro. Y en esto estuvo el PRM principalmente involucrado. La Fuerza del Pueblo también haciendo los amarres, y el PLD por su lado también haciendo los amarres, pero también en campaña de contactos con su militancia y mandando mensajes políticos de campaña, de críticas, estos dos partidos de oposición, críticas al gobierno. Entonces, estamos en campaña. Bueno, en campaña oficialmente, diría yo, porque hemos estado en campaña todo este tiempo. Y hay muchas versiones, porque cada partido hizo reservas de candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores, porque son los puestos a negociar. Por ejemplo, han habido algunas sorpresas. En el fin de semana se juramentó el senador Iván Silva del PRM por La Romana, actual senador. Vuelve a su partido original, que es el PRD. Se desligó del PRM e hizo duras críticas al gobierno y también a la gestión de cómo se maneja el gobierno. Y esa salida de Iván Silva está planteada en que puede ser candidato a senador nueva vez, porque el PRD está negociando con la Fuerza del Pueblo una alianza, que eso parece estar pintado, una alianza. Y la Fuerza del Pueblo parece no tener un candidato fuerte en muchas demarcaciones, en este caso de La Romana, y esto serviría para atar a personas como el senador Iván Silva a una posible repostulación, pero por otro bloque de partidos, no por el PRM. Pues así también sorprendió el anuncio de
Alfredo Pacheco de que se inscribió como candidato, como precandidato a diputado por la capital nueva vez, cuando Pacheco había dicho que su periodo legislativo culminaba con esta gestión, que él no volvería a presentarse a ningún periodo, a ninguna posición legislativa, aunque se había hablado de que podía ser candidato a senador por la capital, pero sus aspiraciones principalmente están centradas en ser alcalde de la capital. Ya 2 veces Alfredo Pacheco se bailoteó como candidato por el PRD y por el PRM, candidato a alcalde de la capital, y las 2 veces fue vencido por Roberto Salcedo en 2 ocasiones que se reeligió. Después el candidato David Collado, que entró en el año 2016 como candidato del PRM, ganó la plaza frente a Roberto Salcedo y lo relevó por su mismo partido la actual alcaldesa Carolina Mejía. Carolina Mejía, todo ha dicho, todo indica, todo plantea que ella no volverá a ser candidato y por tanto se había hablado de que la posibilidad de que Alfredo Pacheco fuera a esa plaza. Pero ahora nos ha sorprendido el hecho de que Alfredo Pacheco se haya inscrito como precandidato a diputado nueva vez. Alfredo Pacheco es un líder de la circunscripción número 2 y no cabe duda que una nueva candidatura, precandidatura, va a ser el candidato y posiblemente, casi seguro, gana la plaza. Y si gana la plaza, podría estar optando, es muy posible, por continuar al frente de la Cámara de Diputados porque ha sido una persona que le ha dado buenos resultados como presidente de la Cámara de Diputados al partido de gobierno en este cuatrienio. No cabe dudas. Entonces, podría estar apuntando a eso por ahí. Pero también hay muchos otros cambios. Por ejemplo, en Santiago hay una diversidad de situaciones. Se reservó el PRM y la mayoría de los partidos se reservaron la candidatura a senador y alcalde de Santiago porque eso va a ser fruto de negociaciones, casi seguro. Y así está pasando en muchos lugares. Pero los partidos, además de estas negociaciones, bueno, está el caso de Guillermo Moreno con el PRM, que hay conversaciones y se ha hablado de que Guillermo Moreno podría pasar a la candidatura senatorial por la capital, por el PRM, en una coalición con Alianza País. Y se dice más, se dice que doña Aura Celeste podría ser un miembro de la próxima Cámara de Cuentas en el caso de la destitución en un juicio político o cuando se elijan los nuevos candidatos dentro de un año. Todo eso se ha hablado. Las negociaciones, las conversaciones han sido ciertas y han sido ratificadas por dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, pero no se ha llegado todavía a un acuerdo. El presidente Luis Abinader dijo en una entrevista con María Cela Álvarez que él tiene hasta el 17 de agosto para tomar una decisión de si se presenta como candidato presidencial a la reelección o si se aparta de las lides políticas y va a otro. No se ha inscrito ningún candidato, por tanto, en el PRD hasta que ayer Guido Gómez Mazara anunció oficialmente su decisión de buscar la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Un acto muy concurrido en el Club San Lázaro y en el Club San Carlos, y que se ha dicho que en los próximos días oficializará su candidatura, su precandidatura primero, a la candidatura en el Partido Revolucionario Moderno. Así las cosas, estamos envueltos en la política. La Junta Central Electoral, mientras tanto, continúa dando los pasos para la estructuración, esa gran carpintería que hay que hacer primero, antes que nada, para las primarias, que es donde se van a escoger los candidatos, y luego para el año que viene, febrero y mayo, las elecciones municipales y en mayo las elecciones presidencial y congresuales. 2 citas que se requiere
una estructura muy bien establecida, la creación de las juntas, la conformación de las juntas municipales, toda la logística, toda la parafernalia de distribución de mesas, de colegios electorales, del sistema de votación, impresión de boletas, establecimiento de las reglas que van a seguir el proceso de votación, de conteo, de transmisión a los centros de la Junta Central Electoral y de difusión de los datos, de los resultados de las urnas. O sea, todo es un gran paquete que conforma realmente lo que es ese ejercicio de la democracia que se llama elecciones generales. Un reto que tenemos por delante. Lo hemos estado cumpliendo a lo largo de todo el proceso democrático que vive el país. Y este no tiene por qué ser la excepción, aunque en el 2020 tuvimos el gran resbalón, por así decirlo, de las elecciones de febrero municipales que fueron abortadas en mitad de las votaciones por una serie de conflictos y de problemas en el uso de los equipos electrónicos que estaban diseñados para las votaciones en ese momento. Fuera de eso, las elecciones se han ido cumpliendo perfectamente bien y este año no tiene por qué ser una excepción. Hay muchas tensiones, hay muchas discusiones muchas veces cuando vienen estos procesos, pero son parte de esa parafernalia electoral de cada 4 años. Cambiando de tema, a uno le preocupa cada vez las insistencias de organismos internacionales, de funcionarios internacionales, sobre el tema de los haitianos, de los inmigrantes haitianos, de la realidad de la situación que vive Haití y que nos acogota, que nos mantiene en alta tensión, que nos provoca serios problemas en República Dominicana por el flujo de inmigrantes, además por el barril de pólvora que conforma Haití en este momento con sus problemas políticos, sociales, económicos y sanitarios que nos afectan directamente a los dominicanos. La situación es tan tensa que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Haití la semana pasada y dicen que iba a estar un poco más de tiempo y decidió irse porque había visto todo lo que está pasando en su propia carne y dijo en declaraciones, entre otras cosas, que no hay tiempo que perder, que a Haití hay que meterle mano, porque eso es un barril de pólvora explosivo. Y eso es lo que hemos dicho los dominicanos. Sin embargo, tenemos a este señor, a William O'Neill, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que volvió y nos soltó una diatriba esta semana pasada, indicando que aquí se están violando los derechos de los inmigrantes, que aquí lo estamos maltratando, que lo estamos persiguiendo. La misma canción de acusaciones contra la República Dominicana. Y esto provocó, lógicamente y nueva vez, una posición tajante del presidente Luis Abinader, de la más alta figura del Estado, que ha llevado la bandera de lucha sobre el tema haitiano y la situación con República Dominicana. Quiero referirme a algunos pronunciamientos que representantes, no todos, pero representantes especializados de áreas especializadas de organismos multilaterales han pedido sobre las deportaciones que con toda razón está haciendo y seguirá haciendo el gobierno dominicano. Yo lo que le puedo decir de aquí es que la irresponsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la asuma la República Dominicana. Que actúen con responsabilidad como debieron actuar. Si están preocupados por los derechos humanos, tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo las personas y los ciudadanos pobres de Haití, que se le están afectando los derechos humanos, no aquí ni en ningún otro sitio allá en Haití. Por lo tanto, que no le pidan a República Dominicana que renuncie a sus derechos y además a aplicar su constitución.
Y en las próximas semanas, esa comisión de partidos políticos, de miembros de la sociedad, que nosotros estamos trabajando para tener una política unificada en relación con los temas de Haití, se va a pronunciar sobre cada uno de estos temas. Pero que quede claro que la política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y por el interés de los dominicanos. Y esto va a ser de todos los días, señores. Esto va a ser de todos los días, de cada semana, de cada foro. Mientras nosotros en la OEA, la semana pasada, logramos una unificación de criterios sobre ir en ayuda de la situación haitiana para evitar que eso se desborde más de lo que está, Naciones Unidas, entonces este señor O'Neill nos golpea. Mientras en el CARICOM se logran avances de que los países miembros del CARICOM digan sí, la situación de Haití es un punto negro en nuestra región, tenemos que buscar ayuda y hacerlo. Naciones Unidas nos golpea. Mientras en la reunión del SICA, El Salvador y otros países dicen, sí, ya tenemos, es más, vamos a ayudar con esto, con aquello y otros países, Naciones Unidas nos golpea. Estados Unidos callado. Bueno, que resuelvan ellos su problema. Prácticamente eso es lo que dicen, no se quieren involucrar. Canadá nos hizo una pachotada con que iba a formar iba a hacer una oficina aquí sin ninguna autorización del gobierno y hubo que desmentirlo también. Entonces, vivimos con una adversidad de los organismos internacionales, de los países grandes, para poder tratar de solucionar un problema que todo el mundo reconoce que es verdad, que sabe que es un barril de pólvora, pero que nadie quiere hacer lo propio para evitar resolverlo. Qué pena eso, qué pena eso. La situación en Rusia, y cambiamos drásticamente de nuestro tema, en Rusia sigue siendo de mucha atención. Lo que pasó con el grupo Wagner, con este grupo de mercenarios, apunta al fin del reinado de Vladimir Putin. Eso puede comenzar a resquebrajar, o ha comenzado a resquebrajar las fuerzas, el poder de Putin en el Kremlin, con sus jefes militares y con todo su aparato político. Deutsche Welle, la plataforma de noticias de Alemania, preparó un reportaje sin desperdicio titulado El fin de Putin. La rebelión del grupo Wagner significa el fin de Putin. Lo comparto con ustedes a continuación. Ha sido uno de los giros más extraños e inesperados desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022. La milicia de mercenarios rusos más conocida de las que combaten en Ucrania, el grupo Wagner, se rebeló el pasado 23 de junio contra la cúpula militar de su país e intentó incluso llegar por la fuerza a Moscú. Una revuelta inédita en la era de Vladimir Putin. En Rusia rondó durante unas horas el fantasma de un golpe de Estado y el temor a una sangrienta guerra interna, como admitió después el propio Putin ante jerarcas militares. Уберегли нашу родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. El sorprendente intento de asonada militar del grupo Wagner terminó de forma tan abrupta como empezó, pero ha planteado muchas incógnitas sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir aún en Rusia. ¿Qué va a pasar con Yevgeny Prigozhin, el díscolo líder rebelde del grupo Wagner? ¿Está más cerca el fin de la era Putin? ¿Qué significa todo esto para la guerra en Ucrania? ¿Y deben los países occidentales prepararse para una Rusia más frágil e inestable? Buscamos esas respuestas aquí en DW Analiza.
horas de máxima tensión en Rusia, no solo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, sino en los más de 20 años que lleva Vladimir Putin en el poder. Tras meses de tensiones con la cúpula militar rusa, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, anunció en la noche del 23 de junio que su milicia de mercenarios marcharía hacia Moscú para castigar a los jefes de las Fuerzas Armadas. Prigozhin, que fustigaba a menudo al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al jefe de las tropas rusas en Ucrania, Valery Gerasimov, por ser incapaces de derrotar a los ucranianos, acusó esta vez a las fuerzas rusas de bombardear un campamento de Wagner. Я прошу никому не оказывать сопротивления. Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, y уничтожать немедленно. En las próximas horas, una columna armada de la milicia cruzó desde los territorios ocupados en Ucrania, tomó la ciudad de Rostov del Don en el sur de Rusia sin enfrentar ninguna resistencia y avanzó luego en dirección a Moscú. Los llamados Wagneritas se detuvieron solo a unos 200 kilómetros de la capital, tras algunos enfrentamientos con fuerzas rusas. Tras varias horas de silencio, Putin calificaba lo ocurrido como una puñalada por la espalda y aseguraba que habría un duro castigo para los rebeldes. Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. La revuelta, sin embargo, solo se pudo frenar por mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado cercano de Putin. Según Lukashenko, el acuerdo preveía la retirada de los Wagneritas para evitar un baño de sangre a las puertas de Moscú, a cambio de que se permitiese a Prigozhin refugiarse con sus hombres en Bielorrusia. Se estima que la revuelta dejó hasta una decena de soldados rusos muertos. Y según informaciones de Prigozhin y del ejército ucraniano, los mercenarios derribaron 6 helicópteros y un avión en su avance hacia Moscú, antes de retirarse entre vítores de la población de Rostov. Muchos de los detalles y posibles pactos previos y posteriores de esa fugaz rebelión de unas 36 horas son aún desconocidos. Pero la principal consecuencia puede ser mucho más trascendental a mediano y largo plazo: el daño a la imagen de Putin como hombre fuerte de Rusia. Antiguos aliados del líder ruso como el primer ministro de sus primeros años, hoy un opositor en el exilio, ven un quiebre en el mayor desafío abierto a la autoridad de Putin en las más de 2 décadas que este lleva en el poder. They cannot see Putin anymore as a moderator, as a protector of their interests. And that's why I think the problem of Putin's future started to be questioned, and I think we came to the period beginning of Putin's era end. Algunos expertos ven al líder ruso aislado, debilitado y atrapado en el pasado por sus comparaciones con la caída de los zares y el comienzo de la Revolución Rusa en 1917. Wir haben auch Teile der russischen Bevölkerung gesehen, die Wagner zugejubelt haben, die sich mit Prigozhin sozusagen filmen lassen wollten. Also da ist ja irgendwas passiert, ja, so. Und ich finde, dafür wirkt Putin so realitätsfern, so fern auch von der eigenen Bevölkerung und von dem, was da vor Ort passiert, dass ich eher einen schwachen Putin gesehen habe, der sozusagen, ja, der nicht auf der Höhe der Zeit ist. Pero ¿podríamos estar viendo de verdad el comienzo del fin de Putin? Also es war eklatantes Führungsversagen von Putin, die zu dieser Rebellion geführt hat, und das weiß man in seiner Umgebung. Und Putin hat eben diesen Nimbus verloren, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er weiß, was er tut, dass er klare Ziele im Auge hat, dass er auch weiß, wie er diese Ziele erreicht, sondern er hat den Eindruck vermittelt eines etwas der Realität entrückten Präsidenten, und diesen Eindruck wieder zu verwischen, seine volle Autorität wiederherzustellen, das wird für Putin nicht einfach. Ich würde nur nicht sagen, dass das der Anfang vom Ende Putins ist. Das würde zu weit gehen. En Occidente y en Ucrania, sin embargo, se sigue con interés lo que para algunos podría ser el inicio de una etapa mucho más convulsa en Rusia. Cuanto más avanza la guerra y peores resultados da para la estrategia rusa, más se van a tensar la situación
dentro del Kremlin. Y por eso existe esta convicción de que ha sido el primer capítulo de una serie de capítulos de inestabilidad gubernamental y que otro golpe es posible, porque Prigozhin ha demostrado que un golpe dentro de Rusia no solo es posible, sino que de facto sale prácticamente gratis. Una fragilidad, sin embargo, que no necesariamente implica el próximo colapso del putinismo. Aún así, la descomposición de Rusia, no de Rusia, sino del Estado ruso, de sus élites, es un escenario que queda todavía muy lejos. No creo que pese al ruido que hemos visto, la tensión que hemos vivido estos días, no creo, sinceramente, que el gobierno ruso, que Putin haya soltado las riendas del Estado. No, la vertical del poder en Rusia es muy fuerte. Pese al fracaso de su rebelión, Prigozhin, por su parte, parece de momento salir bien parado, porque mientras activistas pacíficos que se oponen a la guerra son arrestados en Rusia, el líder de Wagner ha podido salir al exilio y no será juzgado. Pero al mismo tiempo, muchos creen que Prigozhin podría pagar más adelante aún muy caro su desafío a Putin. Das ganze Businessmodell Wagner ist sozusagen zu Ende. Und die Frage ist ja, ist Prigozhin noch nützlich für das System? Und ich würde sagen, nein. Also er mag jetzt kurzfristig überlebt haben, aber dieses System wird ihn eliminieren. Also es kann nicht zulassen, dass jemand sich auf diese Art und Weise gegenüber dem russischen Präsidenten durchsetzt. Das heißt, er ist nicht mehr sicher. Und ich glaube, erst recht nicht sicher in Belarus, was im Prinzip von russischen Sicherheitsorganen kontrolliert wird. Algo que en la Rusia de Putin suele implicar una eliminación física de verdad. Su vida la va a pasar mirando siempre a su espalda, porque va a estar amenazado por los órganos rusos, que Roma no paga traidores. Für Prigozhin wäre es das Beste, wenn anfangen würde, Rosen zu züchten und fischen zu gehen und einfach still zu sein. Das würde seiner Gesundheit gut tun. Wenn das, was er in den letzten 8 Monaten gemacht hat, fortsetzt, aber eben jetzt von Belarus aus mit vielen Kämpfern der Wagner-Truppe an seiner Seite, dann muss Putin ihn eliminieren, sonst würde das die Autorität Putins in der Machtelite in Moskau weiter schwächen, und zwar gefährlich weiter schwächen. ¿Y qué significa la revuelta para la guerra y para las fuerzas ucranianas? En las horas posteriores a la fracasada sublevación de Wagner se reportaron varios avances pequeños de la contraofensiva lanzada por Ucrania en las últimas semanas, aunque ningún logro sustancial como el del contundente contraataque de Kharkov en septiembre y octubre de 2022. A mediano plazo, sin embargo, Kiev podría sacar aún provecho de este caos ruso. Was aber der Ukraine schon in die Hände spielen könnte, ist, dass die Moral in den niedrigeren Rängen der russischen Armee in der Ukraine weiter sinkt. Denn viele von ihnen fragen sich seit langem, wofür kämpfen sie? Und Putin hat ihnen gesagt, er kämpft gegen die Ukraine, die zu einer Gefahr für Russland geworden ist. Aber genau diese Begründung hat Jewgeni Prigozhin am Freitag als Lüge bezeichnet. Und ich denke, dass das die Verwirrung in den einfacheren Rängen der russischen Armee steigern wird und dass das die Kampfmoral weiter senken wird. A ello se suma la salida de escena del grupo Wagner. Los mercenarios de Prigozhin son conocidos por su brutalidad y por sacrificar a sus propios hombres para ganar terreno. Por ejemplo, en la sangrienta batalla por Bakhmut, en el este de Ucrania. Sí. Wagner desaparece de la escena, Rusia tendrá un problema, porque Wagner ha sido la vanguardia y ha sido quien ha puesto la carne, nunca mejor dicho, en el asador de la guerra. Han estado en todos los frentes de batalla más importantes. Rusia quiere integrar, ha propuesto a los wagneritas integrarse dentro de las filas del ejército regular, bajo contrato. Esto difícilmente, esto va a cautivar a una parte de Wagner, pero difícilmente va a cautivar a los mercenarios con más experiencia, porque lo que se está proponiendo es que pasen de un contrato de 6 meses, muy bien pagado, a un contrato de 1 año por 1/3 o un poquito menos de la mitad de lo que estaban cobrando mensualmente. Estos mercenarios con experiencia no van a querer comprometerse a 1 año de guerra por muchísimo menos dinero, con lo cual va a perder allí un capital humano muy importante. La posible fragilidad de Rusia puede ser una buena noticia para las fuerzas ucranianas que intentan desde hace más de 1 año expulsar a las tropas que invadieron su territorio. Pero esa fragilidad también entraña riesgos.
Riesgos porque la inestabilidad de un país con armas atómicas y distintas facciones radicales pugnando posiblemente por el poder puede implicar otras amenazas para la paz en el mundo. Yes, I've spoken to the leader of the United States, but also France and Germany over the weekend. It's too early to predict with certainty what the consequences of this might be, but of course we are prepared, as we always would be, for a range of scenarios. Und auch wenn natürlich immer wieder gesagt wird, das ist eine innere Angelegenheit Russlands, was es ja auch ist, müssen wir uns auf andere Szenarien vorbereiten. Also wir müssen diskutieren im NATO-Rahmen, im deutschen, im europäischen, EU-europäischen Rahmen, was ein instabiles Russland heißt. Ja, was ein geschwächtes System Putin letztlich heißt und wie wir darauf reagieren, wenn solche Dinge möglicherweise in der einen oder anderen Form wieder passieren. Aún es temprano para saber qué ocurrirá en Rusia tras el golpe a la autoridad de Putin que significó la revuelta de Wagner. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader instruyó a la Dirección General de Bienes Nacionales llevar a cabo el primer Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado Dominicano, un histórico movimiento que tiene como objetivo principal la catalogación y valoración de la totalidad de los bienes inmuebles estatales. El presidente Luis Abinader inició el tercer encuentro en la Policía Nacional para analizar el informe de las labores conjuntas contra el delito y la criminalidad. Abinader encabezó el encuentro con los mandos policiales, el ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez, representantes del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la cual se analizan estadísticas y se realizan comparaciones. Además, se identifican las zonas vulnerables con la finalidad de focalizar las acciones preventivas para preservar la seguridad ciudadana. El director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, el ingeniero Rafael Santos Pérez, informó que los trabajos de excavación en el túnel de la línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos de interconexión superan a la fecha los 400 metros. Tenemos más de 400 metros lineales de túnel y seguimos avanzando con el nuevo portal que nos permitirá tener 3 frentes de ataque al mismo tiempo, reduciendo su tiempo de construcción, manifestó Santos durante un recorrido en la obra. De acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud, cada 4 horas una persona muere en accidente de tránsito en República Dominicana. El organismo estima que el país ocupa el primer lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Las víctimas más frecuentes son personas jóvenes entre 15 y 34 años de edad, ocupando el 60%. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Al menos 157 personas fueron detenidas en la 6ª noche consecutiva de disturbios en Francia, de acuerdo con cifras presentadas este lunes por el Ministerio del Interior, que en cualquier caso muestran que hubo muchos menos incidentes que la precedente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento La Guajira por el término de unos 30 días.
El decreto 1085 del 2 de julio da prioridad a 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria, abordar la situación institucional que vive el departamento y mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto. Una nueva huelga de empleados de la empresa de electricidad de Haití mantiene a oscuras a esta capital, así como a zonas del departamento centro. Los asalariados de la central hidroeléctrica de Peligré fueron al paro para exigir el pago de 5 meses de salarios atrasados, según confirmó a la prensa Pierre-Michel Félix, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la empresa de electricidad de Haití. Al menos 3 personas perdieron la vida, entre ellas 2 niños de 2 y 3 años, y otras 42 resultaron heridas tras colisionar un autobús que iba a una boda contra un camión en una carretera en el sur de Egipto, informó la agencia oficial de noticias egipcia MENA. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Sobre el mismo tema de lo que ocurre en Europa, de lo que ocurre con Rusia, de lo que ocurre con los rebeldes, los mercenarios ahora refugiados en Bielorrusia, ahí mismo en frontera con Rusia, en lo que parece ser una España boba hasta ver qué va a pasar. La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano esta semana plantea y analiza el tema bajo el título Motín en Rusia trastoca los planes de Putin. ¿Cuáles son los planes de Putin? ¿Qué ha trastocado esta rebelión de los rebeldes? Comparto con ustedes este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América que no tiene desperdicio. Debemos estar atentos a lo que está pasando con esta situación de Rusia, Ucrania y ahora con esta rebelión interna. ¿Sobrevivirá el Kremlin el poder de Putin? Ya lo veremos. Veamos este reportaje de La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano y con esto nos despedimos por esta noche hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. No se pierdan este foro interamericano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le apostó a un conflicto prolongado en Ucrania, calculando que el apoyo de Occidente a Kiev iba a colapsar, pero eso no ha ocurrido. Es ahora el intento de rebelión del grupo paramilitar Wagner el que deja grandes interrogantes sobre qué tan fuerte está Putin para insistir en una guerra larga. Información de inteligencia reportada primero por el New York Times asegura que el general Sergei Surovikin, el subcomandante de las operaciones rusas en Ucrania, sabía con anticipación del plan de rebelión del exjefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. La versión del Kremlin es que no existen fisuras internas y sostiene que el ejército y el pueblo de Rusia están unidos en torno a Putin. Nuestra compañera del Mundo al Día, Yasmín López, ha venido siguiendo de cerca este tema. Yasmín, bienvenida, y quiero preguntarle cómo ha respondido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a tal vez la crisis más seria que ha enfrentado desde el inicio de la invasión a Ucrania.
Jaime, tras esta rebelión del grupo Wagner encabezada por Yevgeny Prigozhin, a Putin se le ha visto haciendo un esfuerzo por reafirmar su poder y eso se ve reflejado en varios aspectos. Un par de alocuciones, una de ellas amenazando con acabar con cualquiera que se pare en su camino. Otra elogiando a sus fuerzas militares y reforzando esa idea de que ellos evitaron un intento de golpe de Estado. Putin tuvo por primera vez en años un encuentro con civiles. Multitudes de sus simpatizantes fueron a su encuentro en la ciudad de Derbent, en el extremo sur de Rusia, pero adicionalmente, Jaime, el mandatario asistió a un foro donde se alardeó de un supuesto crecimiento económico en Rusia. Escuchemos. Las oportunidades para los empresarios rusos han aumentado significativamente. Están ocupando activamente los nichos vacantes en el mercado, dominando nuevas direcciones, incluida la exportación. Como resultado, toda la economía avanza. Como vemos, Putin está dando una idea de que todo está bajo control, de que no hay divisiones al interior de Rusia y que incluso en términos económicos su país se encuentra sólido a pesar de que Occidente ha impuesto múltiples rondas de sanciones a los bancos rusos y a personas ricas, pero también importaciones. Todo esto desde su invasión a Ucrania. Pero también en el aspecto militar, Putin, justo después de esta rebelión, bombardeó a un restaurante repleto de gente en Kramatorsk, donde 12 civiles murieron y al menos 60 quedaron heridos. También 50 militares fueron asesinados, según información que reveló Ucrania. Yasmín, ¿qué sabemos de la suerte del general Sergei Surovikin, el general que aparentemente tenía conocimiento de esta rebelión? Pues Jaime, poco o nada se conoce sobre el paradero de Sergei Surovikin, quien es el subcomandante de las fuerzas militares rusas en Ucrania y también el comandante de la Fuerza Aérea Rusa. Lo cierto es que se cree que tras la revuelta de estos mercenarios habría sido detenido. Al portavoz ruso Dmitry Peskov, periodistas le preguntaron justamente ayer por el paradero de Surovikin y no pudo dar ninguna información, lo que hace la situación incluso más sospechosa. Yasmín, lo cierto es que al general no se le ve públicamente desde el pasado sábado. Muchas gracias, Yasmín. Y para analizar las consecuencias del intento de rebelión en Rusia y su posible impacto en el campo de batalla, nos acompaña desde Kiev el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, el embajador Ruslan Spirin. Desde Buenos Aires se conecta el ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, y también ex diplomático de carrera. En el área de Washington saludamos al doctor Emilio Viano, analista de asuntos internacionales y profesor de crimen transnacional en American University. A los tres, bienvenidos. Embajador Ruslan, quiero comenzar con usted. ¿Con qué lentes está viendo su gobierno lo que está pasando en Rusia? No es solamente mi gobierno, saludando a todos. Pues todo el mundo está, pues ya ahora puede confirmar, o la situación confirma que una vez más Putin salga al mundo con sus mentiras cínicas y pretextos falsos. Como siempre sigue mintiendo y sobre la situación económica y sobre la situación en el campo de batalla. Pero miren, lo que está sucediendo es una confirmación de que la situación en Rusia misma está descontrolada. Todo el mundo ha visto que Putin ya está desacreditado, ya no tiene control, no puede entender qué está sucediendo en su propio país, no puede defender su propia gente contra los mercenarios y pues no puede defender ni sus bases de petróleo que están derribados todos y que pues ya no puede defender sus ciudades y sus ciudadanos. Mira, según la Constitución de Rusia, está prohibido tener en el territorio de Rusia esos mercenarios, cualquier grupo, al menos el grupo que encabezado por un exconvicto que estuvo preso por más de 9 años. Pero lo que se refiere a 2021, cuando Putin declara abiertamente que no tiene nada que ver con este grupo Wagner y que no existe tan cosa y conexiones con el gobierno, pero hace unos días él abiertamente declara desde las pantallas de televisora que este grupo de Wagner está 100% pues pagado y financiado por el gobierno de Rusia.
Sí, es la primera vez, embajador, sí, es la primera vez que lo reconoce Rusia, que ellos son los financiadores de este grupo paramilitar. Quiero preguntarle al ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, el ex líder del grupo Wagner planeaba capturar a los militares rusos, según información de inteligencia de Occidente que cita el Wall Street Journal. ¿Hay elementos para creer que era realista ese plan? Buen día, Jaime. Ante todo, quisiera mandarle un fuerte abrazo al embajador Ruslan y a través de él a todo el pueblo ucraniano. Jaime, yo creo que es muy difícil por la propia naturaleza del sistema ruso saber cuál es el objetivo del grupo Wagner y de Prigozhin. Lo que sí yo creo que lo que ocurrió este fin de semana demuestra que hay una nueva dinámica en la zona. Hubo una invasión injustificada del gobierno ruso a Ucrania, violando las leyes de derecho internacional y los principios de la Carta. Además, un error y un fracaso militar. Pero este fin de semana quedó en evidencia que hay un nuevo elemento, quizás tan o más interesante e importante a futuro, que es que hay un cuestionamiento interno al propio gobierno del presidente Putin. Esa narrativa de que Ucrania era el puente de Occidente para invadir y amenazar a Rusia ha caído. Nunca fue válido, pero menos ahora, porque el propio presidente Putin tuvo que reconocer 2 veces en las últimas horas, primero en un discurso del 24 de junio, este sábado, y luego este lunes, de que hubo un motín de sus propias tropas mercenarias y que entonces la amenaza está adentro, no está afuera. Así que yo creo que pensando a futuro, lo que ocurrió este fin de semana, que refleja el resquebrajamiento interno del sistema de gobierno del presidente Putin, es el dato quizás más relevante, porque además eso refleja lo que está ocurriendo en el terreno militar, que es que no le está yendo bien, al contrario, y al mismo tiempo refleja cuestionamientos internos, así que habrá que ver cómo sigue esta dinámica, pero es lo más relevante. Sí, una situación interna que Vladimir Putin no se esperaba. Quiero preguntarle, doctor Emilio Piano, ¿qué tan importante ha sido para Putin en la guerra contra Ucrania la participación del grupo Wagner? La participación del grupo Wagner fue muy importante, porque fueron los que verdaderamente combatieron en una manera estratégica. Perdieron muchos de sus hombres, pero conquistaron también ciudades importantes para los rusos. Las tropas rusas, el ejército ruso demostró falta de entrenamiento, la escasez de, digamos, suministros de armas, de explosivos, de un planeamiento bien hecho, y claramente el grupo Wagner fue el más importante para los avances, particularmente en la conquista de la ciudad de Bakhmut, que fue un símbolo importantísimo per se de la potencial victoria rusa. Así que en ese sentido, la salida del grupo representa una pérdida importante para Rusia y no vaticina una continuación de la guerra muy exitosa. Al contrario, los ucranianos están diciendo que tropas ucranianas están avanzando en todas las direcciones de su contraofensiva contra las fuerzas rusas de ocupación. Esto podría ser correcto para decir que en este momento vamos a ver la debilidad del ejército ruso, la falta de entrenamiento, la falta de planeamiento, las críticas contra el ministro de las Fuerzas Armadas, Shoigu, del jefe militar, Gerasimov, por falta de inspirar a las tropas, de prepararlas bien, de tener planes efectivos. Sí. Mientras Estados Unidos y los países europeos observaban con atención el manejo de Putin a la crisis interna desatada por el grupo Wagner,
En el campo de batalla, las tropas ucranianas reportaban el pasado lunes que habían retomado el control de Rivnopil, una villa devastada en el sudeste de Ucrania. Sin embargo, el mapa de la extensión del territorio ocupado por Rusia todavía no presenta grandes variaciones. Inclusive el presidente Volodymyr Zelensky ha reconocido que la contraofensiva avanza más despacio de lo deseado. Embajador Ricardo Lagorio, ¿qué está pasando en el terreno con la contraofensiva de Ucrania? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es algo épico, porque si bien, como usted ha dicho, la contraofensiva quizás no ha avanzado tanto, lo que está haciendo Ucrania, que significa enfrentar al segundo ejército del mundo con 6.000 armas nucleares, 5.000 operacionales y casi 1.500 en vía de desmantelamiento, es épico. Yo creo que hay que seguir apoyando la heroicidad del pueblo ucraniano, la voluntad de defender su territorio, porque además es un ejemplo al mundo. En el siglo XXI no se puede violentar los principios del derecho internacional, no se puede agredir a un país, no se puede invadir. Así que más allá de los resultados inmediatos, creo que hay que seguir apoyando al ejército y al pueblo ucraniano en este combate por libertad. Sí. Embajador Roslan, los pilotos ucranianos apenas están siendo entrenados para volar los aviones de combate F-16. ¿Cómo están respondiendo ustedes en el frente de batalla ante la superioridad aérea que mantiene Rusia en este momento? Pero bien, ya hemos avanzado 130 kilómetros en esta semana y, señores, cada vez más estamos más cerca para liberar todo el territorio de Ucrania. Por el momento, ya más de 50% del territorio primeramente ocupado por Rusia ya está deliberado. Nos falta 18% del territorio de Ucrania, lo que presenta como 100.000 kilómetros cuadrados, porque Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603.000 kilómetros cuadrados. Pero bien, hace un año no han pensado nadie en el mundo que puedan enviar a Ucrania ni tanques ni menos aviones. Ahora todos entienden que Ucrania está defendiendo no solamente sus propios hogares, familias y su tierra, sino sirve como escudo contra esta amenaza global, escudo para toda Europa y para todo el mundo. Así que esos aviones que sí van a venir a Ucrania van a apoyar bastante para expulsar a esos invasores ocupantes del territorio de Ucrania, y eso es la única manera y el único idioma que entiende Putin, el idioma de la fuerza, porque no hay posibilidades de negociar con él, no pretende hacer negocios, pretende eliminar tanto el ejército ucraniano cuanto la población ucraniana, bombardeando cada vez las ciudades civiles y destruyendo, ya han destruido más de 112.000 objetos civiles. Están dañados o destruidos totalmente por Rusia en toda parte del territorio de Ucrania. Sí. Así que nuestros complejos antiaéreos ya sirven. Ya tenemos muchas armas nucleares, armas comunes que nos defienden de parte de este país que tiene armas nucleares. Pero nos falta para contar todo de una vez y ya expulsar a los rusos. Y eso es lo que viene ahora con el apoyo de integridad territorial de nuestros amigos, socios estratégicos. Sí. Doctor Emilio Viano, mientras llegan los aviones que está esperando Ucrania, ¿qué podemos esperar del desarrollo de la guerra en el terreno, que es como se está defendiendo hasta ahora Ucrania? Bueno, depende naturalmente de la estrategia, de la preparación y del suministro de armas. Y en este sentido, Ucrania ha beneficiado mucho de la asistencia de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, de muchas otras naciones que están ayudando. De hecho, hoy el gobierno de España, que está asumiendo la presidencia de la Unión Europea, está representado ahí por su primer ministro Pedro Sánchez, que está visitando Ucrania, Kiev, para demostrar como primer acto de la presidencia española de la Unión Europea el apoyo incondicionado de los países que la forman. Así que eso es una señal muy positiva. Del otro lado, hay mucho dinero
que está utilizado ahora para Ucrania, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos ha aprobado 90 mil millones de dólares para Ucrania. La Unión Europea está hablando de 50 mil millones de dólares. Otros países también están donando e interviniendo. Así que probablemente es una guerra que va a continuar bastante tiempo. El problema más serio ahora es la planta nuclear de Zaporizhia, que podría ser bombardeada por los rusos, que están retirando su personal de esta planta nuclear. Podría ser un bombardeo que naturalmente causaría desgastes enormes para los ucranianos, pero también para Europa. Okay. En Foro analizamos hoy la crisis interna de Putin y su impacto en la guerra. Quiero preguntarle al embajador Ruslan Spirin, él es el representante diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. ¿Qué desventaja tiene para Ucrania que esta guerra se prolongue por más tiempo? Pues mira, seguro después de cualquier guerra sigue la paz y nos vamos a avanzar con todo porque tenemos el apoyo de todo el mundo, tenemos coalición de 54 países que nos manda tanques, otros 37 países que nos mandan aviones y pues seguro que vamos a ganar. El tema que esos países no están regalando algo a su amiguito, sino ya que Rusia está rompiendo todos los principios básicos de la Carta de la ONU, todos esos países están invirtiendo a su propia seguridad, pues entendiendo que Ucrania está defendiendo esa legislación internacional y seguro que es mucho más barato y eficaz que luego pagar con la sangre de su propia gente. Así que esa guerra seguro que va a terminar y creo que va a terminar pronto porque Putin ya mostró su debilidad. Y pues cuando 8.000 mercenarios pueden tranquilamente conquistar las ciudades y llegar hasta Moscú y Putin no puede hacer nada contra esto, bajo la presión simplemente se huye a San Petersburgo. Eso quiere decir que cuanto más fuerte nosotros vamos a empujarlos con todo el mundo, así que más rápido vamos a ganar. Así que el pueblo unido jamás será vencido y nosotros sí venceremos. Embajador Ruslan, muchas gracias por su participación en Foro. Entendemos que tiene otros compromisos, pero me quedo con Emilio Viano y con el embajador Ricardo Lagorio, a quien le quiero hacer la pregunta sobre el tema que planteábamos al comienzo. En estas nuevas circunstancias, ¿qué tan fuerte está Putin para mantener una guerra larga en Ucrania, señor embajador? Que lo que ocurrió el fin de semana demuestra que el presidente Putin es vulnerable. Ha caído quizás uno de los dos mitos que había, ¿no? De la invencibilidad del ejército ruso y del poder total, inequívoco, vertical de Putin. Eso se ha visto en la realidad, no es una conjetura que no es así. ¿Cómo va a ser el desarrollo de ahora en más? Es muy difícil de prever, pero definitivamente el poder, la capacidad de manejo, de dominio interno de un sistema autocrático está en cuestión y bueno, eso va a tener sus consecuencias en el tiempo. Doctor Emilio Viano, pese a la debilidad en Rusia que destaca el embajador Lagorio, usted estratégicamente, digamos, de lo que pensaría Rusia, de lo que estarían ellos analizando, esta guerra prolongada sigue siendo todavía la mejor opción para Putin, quien al comienzo tenía en sus planes que tal vez el apoyo a Ucrania se fuera a desvanecer rápidamente. Claro, claramente fue una desilusión para Putin ver el apoyo que toda Europa, los Estados Unidos y muchos otros países le dieron a Ucrania. Lo que está pasando, que podría ser peligroso, es la llegada del grupo Wagner en Bielorrusia, que está trasladando el conflicto más cerca de la frontera con Europa Oriental. Y ahí hay la posibilidad que para Hungría, Polonia, Lituania, Letonia podría expandirse el conflicto. Y hay naturalmente un interés de Rusia de mantener su control de esta área, particularmente de los países bálticos. Así que esto es uno de los problemas que podrían desarrollarse con el grupo Wagner en Bielorrusia. Además, el hecho que hay el apoyo tan fuerte para Ucrania suscita también la crítica de países europeos. Por ejemplo,
Orbán, el primer ministro de Hungría, está criticando todo el dinero que la Unión Europea envía a Ucrania y dice que es dinero que es de Hungría y de Polonia, para decir hay la posibilidad que ciertos países empiecen a cansarse de ese conflicto y particularmente de los gastos que está generando. Llegamos al final del foro analizando hoy la fallida rebelión del grupo Wagner en Rusia y el estado de la guerra en Ucrania. Sus conclusiones, empiezo con usted primero, embajador Ricardo. Gracias, Jaime. Mire, rápidamente, acá estamos frente, yo diría, a un doble crimen. Una invasión injustificada a un país libre, independiente en el siglo XXI, y además un desvío de recursos y acciones para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, que es el cambio climático, la pobreza, las migraciones. Este doble crimen del gobierno del presidente Putin es inaceptable. Sí. Doctor Viano, su comentario final. Bueno, sin la presencia del grupo Wagner combatiendo para Rusia contra Ucrania, yo creo que la posibilidad de un gran éxito de la contraofensiva ucraniana aumentó mucho y que tal vez podría ayudar a concluir esta guerra rápido. Muchísimas gracias. Esto es Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.